En una de las grandes aulas de la Royal Institution en Londres, Inglaterra, una multitud de personas observan expectantes cómo es que alguien está a punto de morir. Académicos y no académicos están viendo una jaula gigantesca de metal en el escenario que se ha cargado eléctricamente. Todos esperan que ese personaje que está a punto de introducirse pierda la vida al freírse con la electricidad. Cuando esta persona se introduce, pronto los rayos, las chispas, los arcos eléctricos comienzan a golpear con intensidad los barrotes de la jaula. Para asombro de todo el público, el personaje que está dentro sonríe y en ese momento demuestra cómo es que el ser humano, por medio de la ciencia, ha logrado domar un gran fenómeno de la naturaleza. Ha logrado domesticar al rayo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a este tu canal Electrónica para Pollos, un canal donde hablamos sobre eléctrica, electrónica, ciencias, tecnologías, todo de una forma relajada, de una forma distendida, sin cortes, donde esos conceptos que muchas veces nos llegan a resultar complicados, difíciles de entender, ya sabes, aquí nosotros les bajamos el nivel, los hacemos más comprensibles, los hacemos más digeribles, nos vamos a lo más importante, nos vamos al Pareto. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre la historia de la electricidad. Y el día de hoy vamos a hacer una continuación del video anterior que trató sobre Michael Faraday. Tenemos que en el video anterior abordamos los que fueron los top, los hitazos de Michael Faraday, los aportes cruciales en cuanto a la historia de la electricidad. Pero fue un científico que aportó demasiado y es por eso que hoy vamos a continuar con otros aportes también muy importantes en cuanto a esta bonita rama de la ciencia. Si no has visto el video anterior, te dejo el enlace en la descripción para que puedas conocer parte de la historia de este científico, puedas conocer cómo es que fue creciendo y cómo se fue relacionando con todos esos científicos brillantes de la época. Recordemos que Michael Faraday venía de un origen bastante humilde y a base de persistencia, de lucha, de constancia y de una grandiosamente curiosa, pudo posicionarse entre los mejores científicos de la época y de la historia. Así que sin más, comenzamos con el video del día de hoy, la continuación sobre Michael Faraday. Y pues hay que ponernos en contexto, nos vamos a situar en la Royal Institution. Y es que en este lugar los mejores científicos de la época, científicos en su mayoría londinenses, ingleses, hacían sus demostraciones científicas para el público en el que había personas con preparación académica y personas sin preparación académica, pero que tenían una mente curiosa y querían conocer más sobre la ciencia y sobre estos fenómenos de la naturaleza que muchas veces eran desconocidos. Aquí Michael Faraday estaba presentando uno de sus grandes inventos, la jaula de Faraday. Y es que en su momento Faraday creó una especie de caja gigantesca en la que se podía introducir un ser humano, una caja que había hecho con material conductor, con láminas. Esta caja se alimentaba de corriente eléctrica, se le proporcionaba una carga eléctrica con una máquina electrostática. Y ahí Faraday, cuando estaba completamente cargada, estaba a punto de introducirse. Muchos creían que iba a morir frito, que iba a perder la vida en el intento, pues se iba a introducir a una caja que estaba elaborada de material conductor. Sin embargo, al asombro de todos, cuando Faraday logró adentrarse en esta jaula metálica con un electroscopio, un aparato de medición para la carga eléctrica, todos quedaron asombrados. Y es que la aguja del electroscopio no se movió. Demostró que dentro de la jaula no había carga eléctrica, no había un campo magnético. ¿Por qué sucedió esto? Algo bien simple. Y es que, como bien sabrás, los materiales conductores, los metales en especial,
tienen electrones libres en su última capa. Así que la jaula metálica que había elaborado Faraday, cuando estaba expuesta a una carga del exterior, hacía que los electrones del metal avanzaran todos en dirección hacia la superficie. El campo eléctrico del exterior y los electrones del material conductor hacían que este metal, que esta caja, entrara en un equilibrio total y que por ende el campo eléctrico del interior fuera de cero, fuera un campo eléctrico nulo. Esto hoy en día aplica bastante en los hornos de microondas, en los automóviles, incluso en los aviones. Cuando está el avión viajando y hay alguna tormenta eléctrica, los rayos chocan contra el avión, pero se quedan en el exterior de esta especie de jaula de Faraday. Y los pasajeros del interior pues pueden seguir con su viaje a salvo, totalmente a salvo. Esto mismo fue lo que demostró en su momento Michael Faraday en la conferencia de la Royal Institution, haciendo un gran aporte a la historia de la electricidad y haciendo un gran aporte a la humanidad. Pero, ¿qué más nos aportó? Y es que te había comentado en el video anterior que Faraday durante aproximadamente 7, 8 años fue retirado de esta rama de la ciencia, fue retirado de la electricidad y del electromagnetismo por una serie de injurias para ponerse a trabajar en el estudio de un material que era en ese tiempo desconocido, una especie de vidrio conocido como sílice, y en el que Faraday no pudo aportar muchísimo. Y en ese momento te dije que tuvo una especie de fracaso en cuanto a la química y no pudo aportar lo suficiente. En ese momento no logró aportar lo suficiente en cuanto a la química, pero después combinando esta rama de la ciencia con la otra que era su pasión, con la electricidad, demostró una relación entre química y electricidad con matemáticas precisas. De esta relación, Faraday logró asentar las dos leyes de la electrólisis. ¿Y qué nos dicen estas leyes? Pues para que puedas entender las leyes de la electrólisis, vamos a ver cuál fue el invento que hizo en su momento Michael Faraday. Y constaba de algo bastante simple. Mira, era un recipiente, utilizaba una especie de recipiente de vidrio en el que introducía agua con sal y agua con acidez. Este vendría a ser su electrolito. Después introducía 2 barras de cobre bien separadas que iban conectadas a una fuente de alimentación. Iban conectadas a una pila de Volta. Este experimento, este invento más bien, que nos aportó el italiano Alessandro Volta, que como vemos, que como hemos estado viendo, es fundamental para que todos estos cracks como Michael Faraday, como Ampere, Maxwell y todos los que van a venir, pudieran realizar sus constantes experimentos. Por eso hacíamos tanto énfasis en la importancia de Alessandro Volta y la pila, la fuente de alimentación que él proporcionó. Entonces, retomando lo que hizo Faraday, conectaba sus 2 electrodos, sus 2 barras de cobre, a la batería de Volta, a la fuente de alimentación. Iban a estar bien separadas porque el electrolito, el líquido con sal y con acidez, era el encargado de hacer que el circuito se cerrara. Entonces, cuando el circuito estaba cerrado, cuando la corriente comenzaba a fluir, Faraday se dio cuenta de que se desprendían diferentes sustancias, de que a uno de los electrodos, a una de las barras de cobre, se le comenzaban a añadir pedazos de más cobre o de diferentes partes del otro electrodo, diferentes partículas de metales. También se generaban burbujas, se generaba liberación de hidrógeno, de oxígeno, se empezaban a producir diferentes gases.
Entonces, Faraday comenzó a hacer sus anotaciones, comenzó a hacer sus mediciones y dejó todo bien estipulado, todo muy bien estructurado para poder determinar las dos siguientes leyes. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de la electrólisis? Dice lo siguiente: la cantidad de sustancia liberada en un electrodo es proporcional a la cantidad de carga que pasa por el electrolito. Tal vez tú lo lees y vas a decir que es complicado, que no se puede comprender muy bien. Pues en palabras sencillas, en palabras nivel pollo, esta ley nos dice que entre más carga eléctrica se esté proporcionando a este invento, a los electrodos y al electrolito, más sustancia es la que se va a liberar. O sea que si duraba más tiempo conectada la batería de Volta a este experimento, más cobre se iba a liberar, más oxígeno, más hidrógeno, más burbujitas y más metal añadido a los electrodos. Es lo que nos dice la primera ley. A más electricidad o a más corriente eléctrica, más sustancia de estos materiales es la que se va a liberar. Nada más. Pero también Faraday se dio cuenta de otra cosa. Se dio cuenta de que el cobre no se liberaba en la misma cantidad de las burbujas y de los gases que se comenzaban a producir, del hidrógeno o del oxígeno. Y de ahí determinó la segunda ley, que dice lo siguiente: la cantidad de sustancias liberadas por la misma carga eléctrica depende de su peso equivalente, masa molar, valencia. En palabras sencillas, palabras nivel pollo, quiere decir que depende de la sustancia, cuando se le somete una carga eléctrica, va a ser la cantidad que va a liberar. Por ejemplo, tenemos que el hidrógeno es muy diferente al cobre en cuanto a peso químico. Uno es más ligerito que el otro. Por ejemplo, el hidrógeno liberaba más cantidad que cobre, siendo ambos sometidos a la misma carga eléctrica. Es como si aquí tuvieras una pelota de ping-pong, estas livianitas, y como si acá tuvieras una bola de boliche. Tú las arrojas y te vas a dar cuenta de que la pelota de ping-pong llegó mucho más lejos que la bola de boliche. ¿Por qué? Porque esta es muy ligera. Su peso químico es bastante liviano en comparación de la bola de boliche, que se quedó muy cerca de ti porque tiene un peso químico mayor. Es lo que pasaba con las sustancias que estaba trabajando Michael Faraday. Se dio cuenta de que dependía la sustancia, dependía de su peso químico para liberar cierta cantidad. Y es lo que nos dice la segunda ley. Con esto, Faraday había demostrado que la electricidad tenía otra aplicación. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la electricidad ya se conocía, ya se hacían ciertos experimentos con esta ciencia, con este componente de la naturaleza. Sin embargo, no tenía una aplicación concreta. Fue el mismo Faraday el que por medio del motor logró sentar las bases para crear este dispositivo que iba a poner a trabajar la electricidad y los electrones al servicio de la humanidad, que la electricidad iba a ser capaz de realizar trabajos que en ese tiempo tenía que realizar el hombre. Lo mismo pasó con las leyes de la electrólisis. Logró determinar que la electricidad iba a ser una herramienta precisa para controlar la materia y para hacer que cambiaran su estructura molecular y comenzaran a liberar sustancias. Algo impresionante para su momento, un aporte increíble entre la química y la electricidad, logrando relacionarlas por medio de matemáticas precisas. Genial este científico inglés, genial Michael Faraday. Pero también demostró algo muy importante que te lo dejé para el final porque es el puente para el siguiente científico que vamos a abordar, para Maxwell y sus famosas ecuaciones de Maxwell. Y es que para entender todo eso,
tenemos que ver qué es lo que hizo Faraday en su momento con el famoso efecto Faraday, en el que demostró la relación entre luz y magnetismo, que ya estaba relacionado con la electricidad, conocido todo esto como electromagnetismo. Y es que Faraday quería demostrar que la luz se podía modificar su onda por medio de las ondas electromagnéticas, por medio de estas líneas de fuerza que él ya había descubierto anteriormente. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues utilizó una lámpara de estas antiguas que funcionaban con petróleo o con gas. Recordemos que en ese tiempo no había bombilla eléctrica, todavía no llegaba Edison, alguien más que también vamos a ver en su momento. Entonces utilizó una lámpara y una especie de lámina de vidrio. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque él quería polarizar la luz. Y me vas a preguntar, ¿qué es polarizar? ¿Qué es polarizar la luz? Y en palabras sencillas, para no complicarnos tanto la vida, polarizar es hacer que la luz viaje en un solo sentido. ¿Por qué te digo esto que en un solo sentido? Porque si tú ves la luz que se produce por el fuego, la luz del sol, la luz de un foco, vamos a tener que esta viaja por medio de ondas, pero de ondas dispersas, que hace que nosotros logremos percibirla. Polarizar la luz es tomar todas estas ondas dispersas, que aquí te puse en el ejemplo, y canalizarlas, hacer que viajen en un solo camino, darles una dirección, hacer un haz de luz. Entonces, Faraday quería primero polarizar la luz, y para polarizar la luz iba a necesitar un material polarizador. En este caso era una lámina, una especie de espejo de vidrio que hacía que la luz llegara aquí y avanzara en una sola dirección, en un solo camino. Y es que él tenía la teoría de que la luz viajaba en forma de ondas. Y por así decirlo, quería hacer que la luz rotara, que cambiara el eje direccional en el que se encontraba. Imagínate que la luz va en líneas verticales, en ondas verticales, y él quería hacerla girar para que viajara en esas mismas ondas, pero ahora de forma horizontal. Para comprobar que rotaba este haz de luz, acá tenía otro polarizador, que era un ocular. Aquí él se iba a poner su ojo, y si lograba rotar estas ondas, la luz iba a pasar y él la iba a poder percibir. Si no lograba hacer que la luz rotara, por aquí no iba a pasar nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es con lo que iba a hacer que la luz rotara? Pues con un aparato electromagnético, un anillo que iba a tener un material conductor en espiral, un material de cobre, en este caso un solenoide, algo que ya nos había aportado Ampère. Un solenoide es un material conductor, en este caso un alambre de cobre colocado en espiral, que cuando le proporcionas corriente eléctrica genera un campo magnético igual al que se genera en un imán. Entonces, Faraday con este dispositivo iba a hacer que el campo electromagnético que se generara cuando se alimentara de corriente eléctrica rotara el haz de luz, que hiciera que de vertical pasara a horizontal, para que lo entiendas. Entonces, de esta forma, armó todo su experimento, conectó el dispositivo este que tenía su solenoide y generó el campo magnético. Puso su ojo aquí y se dio cuenta que la luz no pasaba, que el campo magnético no modificaba esta luz polarizada, no modificaba el haz de luz, no lo hacía rotar. Entonces determinó que el campo magnético no tenía la capacidad de atrapar la luz del vacío, de que necesitaba un material por el que la luz pasara para que ahora sí las líneas de fuerza del campo magnético pudieran rotarla, pudieran modificar
esta luz que provenía desde acá. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a trabajar con diferentes materiales, diferentes vidrios que tenía ahí, cuarzos, resinas, calcio, sustancias con sal, con ácido, gases incluso, y no lograba modificar la rotación de la luz, no lograba hacerla girar. Pero él era bastante persistente, él era muy insistente, así que continuó haciendo uno y otro experimento, continuó cambiando de material y no lo conseguía. Y es que aquí tenemos que la vida muchas veces es bastante curiosa. ¿Por qué? Porque sucedió algo extraordinario. Y es que te recuerdo que esta parte de la vida de Michael Faraday en la que se le retiró de la electricidad y el electromagnetismo durante 7 años. ¿Por qué? Porque fue su mismo mentor, Humphrey Davy, el maestro que él tuvo y la persona a la que él admiraba muchísimo, el que lo desacreditó y el que cuando Faraday logró realizar el primer motor y sentar las bases de, de la rotación electromagnética, Humphrey Davy sintió bastante envidia porque se vio superado por su alumno y lo acusó de plagio y lo desprestigió bastante, haciendo que todos los científicos pertenecientes a la Royal Institution lo retiraran de su campo, que en este caso era la eléctrica y el electromagnetismo, y lo llevaran a estudiar este dispositivo, este pedazo de vidrio en el que Faraday no logró aportar mucho y que no logró hacer estudios muy relevantes. Durante esos 7 años, Faraday había intentado trabajar con este material conocido como sílice y pues vio que no había logrado algo increíble, logrado algo impresionante. Cuando Humphrey Davy falleció, Faraday pudo regresar a hacer sus estudios en cuanto a la electricidad y el electromagnetismo y decidió guardar un trozo de ese material con el que no pudo hacer aportes importantes a la ciencia y a la humanidad. Te digo que la vida es bastante curiosa, muy azarosa, porque cuando Faraday se dio cuenta de que diferentes materiales no le ayudaban a rotar ese haz de luz, buscó entre sus recuerdos, buscó entre sus tiliches un ladrillo de sílice, este pedazo de material vidroso que había guardado y lo colocó por encima de ese solenoide con el que estaba trabajando. Entonces conectó el solenoide, hizo que se produjera ese campo magnético, esas líneas de fuerza, y cuando la luz llegó al sílice, al pedazo de vidrio, se vio modificada por el campo magnético que se estaba generando. Entonces, ahora sí, rotó, cambió en el plano en el que viajaba, logró atravesar este polarizador, este ocular en el que Faraday veía la luz y logró ver cómo la luz ahora sí lo traspasaba porque había podido cambiar de rotación. Algo increíble, de hecho se me pone la piel de gallina porque la vida es magnífica y había alineado todo para que en un futuro Faraday con ese material con el que no había logrado grandes avances pudiera demostrar la relación entre luz, magnetismo y electricidad y que sentara las bases para que después viniera Maxwell con sus ecuaciones y demostrara que la luz es una onda electromagnética, que de hecho como luz visible forma parte del espectro electromagnético. Algo increíble para su tiempo. Entonces, aquí tenemos más de los aportes de Michael Faraday en cuanto a la historia de la electricidad. Aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que todos los conceptos que fuimos manejando te hayan resultado lo bastante sencillos de entender,
lo bastante comprensibles, porque este va a ser el puente para el siguiente científico, Maxwell. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y ya sabes, nos vemos la próxima. Hasta luego.